Vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que están con nosotros. Con ustedes el doctor Ariel Álvarez Valdés. Estaban trabajando dos obreros en un andamio. Andamio se dice en un 10º piso, y de pronto uno de ellos le da ganas de ir al baño. Y bueno, baño, y el compañero que queda solo, justo que estaba trabajando solo, se le corta la cuerda, cae al suelo y muere. Al día siguiente, entonces, este compañero salvado con su señora se van al velatorio. Estaban todos los familiares ahí, y de pronto llega un señor de traje, corbata, y dice: perdón, ¿quién es la viuda? La señora, la viuda, dice: yo, aquí tiene un cheque de $10,000, dice, de un seguro de su marido. Al ratito viene otro señor: perdón, ¿quién es la viuda? Dice la señora: aquí tiene un cheque de $5,000 de un subsidio de la caja social. Al ratito, otro señor: perdón, ¿quién es la viuda? Aquí tiene un cheque de $15,000 de la indemnización, dice, de la empresa. La señora del tipo, del compañero que se había salvado, lo mira, dice: ¿y el señor? Hay gente que vale más muerta que viva. Y eso es lo que ha pasado con Jesús de Nazaret. A Jesús lo hemos hecho más valioso muerto que vivo. Y tristemente hemos valorando más lo que ha hecho en las últimas horas de la cruz de todo lo que a lo largo de su vida. Y eso es algo lamentable para el cristianismo. Seguimos repitiendo, como decíamos ayer, que fue esos minutos u horas de su cruz lo que nos salvó, cuando lo que nos salvó fue el enorme esfuerzo que él puso por traer una realidad nueva, que es ese reino de Dios. Hoy quería un poco presentar desde la perspectiva histórica del Jesús histórico. Habíamos puesto eso, en busca del Jesús histórico, esta realidad de Jesús como profeta apocalíptico y predicador apocalíptico, que es una faceta desconocida. Creo que ninguno de nosotros, cuando habla de Jesús, se refiere a él como un profeta o un predicador de la línea de la apocalíptica. Acuérdense que era un movimiento dentro de los muchos movimientos judíos que había, y Jesús en ese movimiento. Eh, Voy a empezar con una pequeña introducción para que nos ubiquemos en este Jesús. En 1906, un teólogo alemán de origen luterano llamado Albert Schweitzer, a lo mejor lo han sentido nombrar porque aparece en muchos libros y es muy conocido, publicó un sorprendente libro titulado La búsqueda del Jesús. Y en realidad en alemán, que es la lengua original, es un título más largo. En inglés, este título, La búsqueda del Jesús histórico. ¿Y qué decía este libro suente y escandaloso? En ese libro afirmaba que Jesús de Nazaret había sido un predicador apocalíptico. Imagínense en 1906 decir estas cosas y fundamentarlas, sobre todo. Él de Jesús estaba convencido durante su vida pública y durante los años que el fin del mundo era inminente, que Jesús pensaba que ya llega el mundo, el fin de los tiempos, que es lo que llamamos el reino de Dios. Cuando nosotros hoy hablamos de la llegada del reino, es lo que, en otras palabras, es el fin del mundo, porque el reino de Dios pone fin al mundo que se conocía. Decía que Jesús estaba convencido de que Dios iba a intervenir en el mundo de un a otro. En cualquier momento Dios se metía en la historia y convulsionar todo esto para hacer aparecer este reino. Que Jesús estaba convencido de que Dios iba a acabar con todos los poderes del mal, empezando por los y después siguiendo por todos los malvados que había en la tierra. Dios iba a abolir las instituciones humanas, políticas y religiosas. Y que Jesús estaba convencido a instaurar un nuevo orden social sobre la tierra, que eso es el de Dios. Estas afirmaciones, como diciendo que
ese fin iba a tener lugar durante la vida de Jesús. Jesús estaba convencido de que todo esto iba a pasar mientras él vivía. Y eso lo convertía a Jesús en un predicador. Solo voy a hacer una pequeña alusión a la vida personal de Schweitzer, porque realmente, aparte de teólogo extraordinario, ha sido una persona increíble, un hombre fantástico. Schweitzer fue un personaje excepcional como teólogo, sino que fue un superdotado en muchos campos y en disciplinas. Por ejemplo, era un eximio médico, filántropo y músico, uno de los mayores concertistas de Bach de su tiempo. Daba conciertos en toda Europa y además lo hacía de una manera magistral, innovadora. Inventó una forma de ejecutar a Bach de una manera mucho más armoniosa, según él lo decía, por supuesto. Imagínense que un extraordinario teólogo sea un concertista de Bach, y aparte médico, y aparte filósofo, y aparte filántropo. Ya, como digo, Dios lo dotó de unas habilidades increíbles. Como teólogo, donde él se ganó su gran reputación, ya que fue el que encarrilando, dirigiendo la investigación histórica de la vida hacia el camino correcto. ¿Cuál es este camino correcto? La Apocalipsis, que en esa época no era tenida en cuenta. Investigadores, un poco antes de Schweitzer, ya habían llegado a llegar a conclusiones parecidas, pero es este libro de él, del Jesucristo, el que terminó sacudiendo toda la teología y todos los estudios. Por eso a él se le debe el mérito de haber encaminado y el estudio del Jesús histórico en esta línea. En eso que mencionábamos de 1906, analizaba los retratos históricos de Jesús ofrecidos por autores hasta su época. No sé si han estudiado o profundizado algo del Jesús histórico, que el nacimiento de los estudios del Jesús histórico tiene un nacimiento en 1776, que es la fecha en la que se publican por primera vez los estudios del Jesús histórico. La primera persona que estudió al Jesús histórico fue un alemán. Todos son alemanes siempre en esto, de apellido Reimarus. Y Reimarus escribió libros y fue el primero en decir: lo que dicen los evangelios no es historia, está teñido por la fe de los 4 evangelistas. Una cosa tan obvia, nadie la había dicho. Y él es el primero en decirlo, pero no se animó a publicarlo. Y se murió en 1774 y recién en 1776, 1778, un discípulo publicó en forma de artículos los artículos, los escritos que había hecho Reimarus. Y los publicó en forma anónima, porque tampoco se animaban a quemarlo este pobre hombre, dándole estas investigaciones. Que alguien diga que los evangelios, así como están, no ha pasado exactamente así, en 1700 era una bomba. Pero ahí se empezaron a replantear muchos autores, a decir: y tienes razón, Jesús caminó realmente sobre las aguas, realmente lo sacó a Lázaro 4 muertos dentro de una tumba, realmente pasaron estas cosas, estuvo 40 días en el desierto con Satanás así a cara descubierta. Todas estas cosas tienen que ser relato de... Entonces, empezaron varios autores a pintar por primera vez Jesús histórico. Y se empezaron a hacer distintos retratos del Jesús histórico, a decir: no, Jesús histórico tiene que haber sido así. Y otros decían: no, así. Y otros: no, así, no, así. Empezaron a aparecer varios retratos, descripciones del Jesús histórico. El Jesús de la fe es el que está en el eso no se discute. El tema es el Jesús histórico, el que está por abajo
fe. Y Albert Schweitzer, cuando escribió, empezó a criticar todas estas propuestas de los Jesuses históricos y empezó a decir que no estaban bien hechas. ¿Por qué? Porque él decía que estos autores que trataban de presentar la figura del Jesús histórico, en vez de recuperar al Jesús histórico sepultado tras el dogma, habían sus propias ideas sobre Jesús. O sea, las ideas preconcebidas que así lo pintaban al Jesús histórico. Entonces, los autores decían, el Jesús histórico era un católico, y los metodistas, no, metodista, y los adventistas, no, era un adventista, y los evangélicos, no, o sea, cada uno proyecta religión sobre el esfuerzo del Jesús histórico. Y entonces Schweitzer dice, no valen estos esfuerzos que se han hecho. El Jesús reconstruido siempre acababa compartiendo la ideología del autor. No eran retratos vivos, no eran retratos que reflejaran verdaderamente. Y según la visión de Schweitzer, a Jesús actuarlo como un judío apocalíptico, es decir, como un profeta de los tiempos. Y esta es la originalidad de él, de Albert Schweitzer. O sea, si bien algunos tímidamente lo habían presentado así, no eran muchos los esfuerzos en esta línea. Y Schweitzer, convencidísimo, Jesús históricamente sí o sí era un predicador apocalíptico. Debemos esta idea de Jesús. Y decías, la vida y las enseñanzas de Jesús estuvieron dominadas por la esperanza de que el mundo iba a llegar durante su vida. Y como le quedó tiempo a Jesús, quedaba poco tiempo, o sea, el mundo se iba a acabar, enseñó una ética radical. O sea, empezó a decir que había que renunciar a los bienes, había que perdonar todo el mundo, había que vivir de una manera extrema, porque no hay tiempo para más. Y por eso, predicación es tan exigente y tan radical. Tiene que ver con esta mentalidad apocalíptica de Jesús. La tesis del libro, esta que publica en 1906, fue escandalosa tanto para académicos como para los teólogos piadosos. Imagínense en 1906, cuando había distintos rostros del histórico, pero eran más o menos rostros dulcificados de Jesús. Parece esta bomba de Schweitzer diciendo, todas esas reconciliaciones están equivocadas, porque Jesús creía que el fin del mundo ya llegaba y que a todo que Dios iba a meter mano y que el mundo iba a terminar. Y eso iba mientras Jesús estaba vivo, y Jesús se equivocó. Jesús cometió un error gravísimo al creer algo que no sucedió. Esto es lo que decía Schweitzer, y como digo, imagínense lo que significó este libro. Y volviendo a Schweitzer, él dijo, bueno, este es el Jesús que realmente existió, y al final pensó que no valía la pena seguir investigando porque el estudio teórico e histórico no llevaba a ninguna parte. O sea, ¿para qué sentido tiene investigar a este Jesús apocalíptico? Encima se equivocó, predijo un fin del mundo que no llegó, y ahora que lo que importa, decía él, es seguirlo a Jesús en la vida. La solución era que uno, en vez de estudiarlo a Jesús, darlo a Jesús y hacer lo que él hizo. Y esta fue lo que le hizo un clic en su mente a Schweitzer. Y entonces fíjense, a los 30 años, en la edad que se jubilaban en aquella época, ya era famoso en toda Europa, conciertos y con todo lo que hacía, dejó su importante cátedra teológica, futuro como músico, y se puso a estudiar medicina para ayudar a los pobres, porque él se dio cuenta de que la mejor forma de conocerlo a Jesús de Nazaret era hacer lo que él había hecho. ¿Y saben qué hizo con su medicina? Se fue como misionero al África
donde trabajó en Lambaréné, es una región del centro de Gabón, en el África, y ahí trabajó como servicio de los excluidos según las bienaventuranzas de Jesús y cuidando leprosos. El primer año atendió unos 2000 leprosos, cuenta él. El Alge fundó un hospital y se casó y con su señora se fueron a Gabón y creó este hospital y se puso a atender a estos excluidos. Y en 1902 ganó el Premio Nobel de la Paz por toda su prédica, por su incansable trabajo humanitario en el África a favor de los enfermos. Cada tanto abandonaba Gabón y se iba a Europa para dar conciertos, recaudar dinero y traer para este hospital que él atendía. Murió en el año 60 en Lambaréné, en Gabón, o sea, en la misma África que había sido Sion y su entrega, ahí terminó muriendo. Y cuentan que ese día en Lambaréné los de la selva resonaron tristemente diciendo el doctor Blanco ha muerto. Tenía 90 años. Con los tambores mensaje y el mensaje que resonaba en todas partes era este. Realmente por eso digo que más allá de su libro impactante, su vida fue impactante y todos los que de alguna manera estudiamos al Jesús histórico tenemos que conocer también a este que ha marcado una línea fundamental en el estudio de Jesús. Pero estudios de este hombre y a lo que él propuso. En realidad, no todos los postulados de la tesis de Schweitzer fueron aceptados. Los teólogos empezaron a darse cuenta de que Schweitzer fundó muy bien su tesis. Y cuando uno fundamenta las cosas, es muy difícil rechazar. Cuando uno dice las cosas traídas de los pelos o prendidas con... Pero este hombre fundamentaba todo muy bien porque era un extraordinario teólogo. Y empezaron a aceptar. Pero claro, no todo lo que él decía estaba bien fundado. Y los académicos hoy reconocen que muchos de sus detalles errados. Pero, su conclusión mental hoy sigue siendo válida y acertada, que es que Jesús es un predicador apocalíptico. Lo fundamental de su tesis y de su instrucción del Jesús histórico, que es que Jesús fue un profeta y un predicador apocalíptico, sigue siendo la idea dominante entre los estudiosos, tanto nacionales como seculares. O sea, a lo mejor nosotros están metidos en el área teológica, no nos hemos enterado, pero sé que hoy casi todos los teólogos aceptan esta mirada de Jesús. Fue un predicador, no es una novedad así de un francotirador que está trayendo una idea novedosa, esto es una idea ya bien asentada y bien firme en el ámbito bíblico hace rato y en el ámbito teológico también. Ahora, esto es lo que nos importa a nosotros y que ahora voy a desarrollar un poco la exposición. ¿En qué se basa la exégesis actual para aceptar esta hipótesis? Como les he dicho, los exegetas posteriores se dieron cuenta de que estaba equivocado, pero su intuición era correcta. Y entonces, ¿qué hicieron? A seguir investigando en esa línea y a acumular nuevos argumentos y nuevas propuestas para fundamentar la postura de Schweitzer. Y entonces lo que quiero exponer con ustedes es esto. ¿Cuáles son las afirmaciones de los exegetas, de los teólogos, para fundar que Jesús fue un predicador apocalíptico? Y la nos basamos o se basan los exegetas en la asombrosa coincidencia que hay entre las ideas de Jesús y las ideas apocalípticas. Cuando nosotros ayer hemos visto algunas de el primer día también hemos visto algunas de las ideas de los apocalípticos, ahora las vamos a volver a repasar y vamos a ver cómo Jesús lo mismo y predicaba lo mismo. Lo que pasa es que como el reino de Dios, el mensaje de Jesús después fue como recubierto y
endulcorado, dulcificado, con otras ramificaciones, y por eso un poco de su prédica apocalíptica, pero fundamentalmente la encontramos en su... Entonces vamos a ver, primero les voy a exponer la teología apocalípticos, brevemente algunas de las ideas, y después vamos a ver cómo Jesús se a estas mismas ideas. Los apocalípticos se dieron cuenta, hemos dicho todos estos días, de que las antiguas ideas sobre Dios, de cómo Dios actuaba en el mundo, ya no convencían. Hasta la intervención de estos azotes que empezaron a vivir en Antíoco IV, hasta ahí más o menos se aguantaba lo que decían, pero a partir de ahí ya se dieron cuenta que la realidad desmentía la teología. Y es muy duro cuando la realidad contradice, desmiente y nos obliga a replantear la teología. Y eso le pasó a los predicadores apocalípticos. Y se dieron cuenta que tenían que reinterpretar los acontecimientos, o sea, los acontecimientos teológicos. Se dieron cuenta que había que purificar la mirada. Y entonces empezaron a desarrollar un pensamiento final sobre Dios, por un lado, sobre el hombre, por otro lado, y sobre y el mundo. Y eso es, digamos, como hemos dicho ayer y ayer, eso fue el gran regalo, el gran se hicieron los apocalípticos, aunque hoy ya las ideas apocalípticas tampoco nos den. ¿Por qué? Porque la historia ha cambiado y es lógico. Y hoy tenemos que dar una respuesta que dentro de 100 años no van a servir, porque como nosotros tenemos que aportar un mensaje para salvar al hombre y el hombre cambia, el mensaje cambia. Y por eso seguir repitiendo cosas que hace 100 años, 2 años decía la iglesia para salvar al hombre de hace 100 años, el hombre de hace 100 años hoy ya... Y entonces no podemos seguir repitiendo estas cosas. Y es sobre yo creo que en la iglesia católica tenemos una deuda muy de planteo porque la última vez que hemos hecho un ajuste dogmático en la iglesia, ¿cuándo ha sido? En concilio. ¿Cuál concilio? ¿No? El Concilio Vaticano II fue un concilio pastoral, no tocó nada de los dogmas. El Concilio de Trento, 1545, o sea, nosotros hoy creemos del año 1545 y desde entonces no se ha vuelto a tocar la dogmática y la teología como tal. Entonces, el hombre del año 1545 hoy ya no existe. Entonces vamos a mencionar ahora solamente 4 ideas. Les voy a mencionar que son las más destacadas, las más relevantes de los apocalípticos. Van a mostrar cómo el pensamiento de Jesús de Nazaret estaba arraigado y enseñado con estas ideas apocalípticas. Vamos a empezar con la primera idea de los apocalípticos, el dualismo cósmico. ¿Qué es este dualismo cósmico? ¿Qué significa dualismo? Dos. Desde el punto de vista teológico, el dualismo es dos poderes sobrenaturales. Desde siempre los judíos habían creído que Dios era el único que gobernaba el mundo. Por eso solo Dios hacía y deshacía todas las cosas. Él era el responsable de todo. Era la suprema autoridad y él hacía y deshacía todo lo que sucedía sobre la tierra, lo bueno y lo malo. Si nacía un bebé en una familia de inmensa alegría, Dios mandaba la vida. Y si se moría alguien, Dios mandaba la muerte. Si alguien recibía una buena noticia, Dios la mandaba. Y si Dios lo mandaba. O sea, todo lo bueno y lo malo, lo feo, lo lindo, lo triste y lo alegre, todo lo hacía Dios. Y esto lo dicen claramente los profetas. Pongo un par de citas nomás, pero esto lo encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Isaías dice, desde el oriente al occidente no hay nada fuera de yo soy Yahvé y no hay otro. Yo modero la luz
y creo las. Yo hago la felicidad y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, todo esto. Y ellos no tenían problema en aplicarle a Dios lo bueno y lo malo. Fíjense que hoy todavía hay cristianos que cuando el problema es, y bueno, hay que aceptar la voluntad de Dios, tienen una desgracia, tienen una muerte, y aceptamos lo que Dios dispone. O sea, todavía hay gente que Dios cree que manda la muerte, manda la enfermedad, y nosotros mismos, si yo les pregunto a ¿ustedes creen manda cosas malas? Todos van a decir, no, pero en cuanto tenemos una enfermedad, tenemos un accidente, lo primero, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Inconscientemente miramos hacia arriba, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Y saben qué nos inventamos? Dios lo permite para nuestro bien. No, Dios nunca manda nada malo por algo bueno. Dios cuando quiere mandar algo bueno, manda. Nunca manda jamás nada malo por algo bueno. Y a veces decimos, bueno, da este mal por un bien. Eso es una ofensa a Dios. Dios no es mal por un bien. Pero hoy la gente para salvarlo a Dios, justificarlo a Dios, dice, bueno, Dios manda estos males. Esto lo vemos muchísimo en los velorios, cuando uno va y escucha que los familiares, y bueno, Dios ha permitido, todas estas ideas son de esta época antigua. Dice Oseas, vengan, volvamos a Yahvé, porque Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. O sea, Dios, lo bueno y lo malo. Claro, estas ideas se aguantan hasta cierto punto. Nosotros podemos decir, bueno, yo tengo, no sé, me duele el pie, me ha mandado esto, se me ha perdido tal cosa, me ha dado gracias, pero me asesinan un hijo, que Dios me haya mandado eso, han violado a mi hijita, Llega un momento en que el dolor es tan grande que ¿qué hace la gente? Pierde la fe. Y entonces los apocalípticos estaban experimentando un dolor terrible. ¿Y cómo justificar que era voluntad de Dios? ¿Cómo decir que Dios manda lo bueno y lo malo y que manda esas desgracias también? Y entonces, ¿qué hicieron? Pararon el pensamiento. Los apocalípticos comenzaron a desconfiar la idea de que Dios mandaba lo bueno y lo malo. Lo dice Isaías, sí, pero lo dijo hace mucho ya. Y lo dijo Oseas, sí, pero Oseas también. Y ellos empezaron a cambiar teología. Miren que animarse a corregir a los profetas es mucha osadía, y ellos la tuvieron. Y empezaron a ver que tenía que existir otro poder malvado que competía con el de Dios y que era el encargado de los males, porque los males están torturando, son tan terribles con Antíoco IV y que está prohibiendo la fe, son tan terribles que ya no podemos aguantar de decir que Dios lo ama. Y entonces tiene que haber un ser malvado que sea el que esté mandando esas cosas. Y entonces Dios dirigía las fuerzas del bien junto con los buenos. ¿Y qué hacía Dios? Dios era el encargado de la justicia y de todo lo bueno que hay en este mundo lo hace Dios, pero lo malo no. He descubierto que hay otro ser que hace eso. ¿Y quién es ese ser? Satanás o diablo o Belcebú, como quieran, que está acompañado por una trupe de niños que se encargan de el pecado y de la muerte y de todas las desgracias. Y eso se llama dualismo. Dualismo. ¿Por qué? Porque Satanás llega a ser una figura casi al nivel, casi al mismo nivel de Dios. Y así como Dios manda lo bueno, Satanás manda lo malo. Por eso es un dualismo. El mundo era un inmenso campo de batalla entre esas dos fuerzas y los seres humanos estaban en medio de esa lucha para los apocalípticos. Nadie neutral. O se estaba con Dios o se estaba con el diablo. O se estaba o con las tinieblas, pero nadie era neutral. Y si yo decía, tengo fe en Dios, automáticamente estaba con Satanás.
porque nadie puede estar o con uno o con otro. Y si alguien no era aliado de Dios, era del diablo. Hoy hay gente que tiene este pensamiento dualista y que cree que hay un poder grandísimo que es el de Satanás, que también se ocupa de mandar desgracias. Todo se ve mucho en las iglesias evangélicas y en las iglesias protestantes, que yo lo digo porque veo mucho los programas de televisión con estudiadores evangélicos que hablan permanentemente de que si usted tiene es el diablo, es Satanás el que está haciendo estas cosas, está generando. ¿Y por qué Dios le permite? No, no es que Dios le permite, son dos poderes que hay. Está el poder del mal y el poder del bien. Entonces, perdón, entonces los apocalipsis trataron de salvar a Dios con este dualismo. Empezaron a decir, no le podemos achacar a Dios que haya este mal, haber otro ser y ese pasó a ser el diablo. Segunda idea teológica de los apocalípticos, el origen del mal. Tradicionalmente, para los judíos, ¿de dónde venía? ¿Qué les parece? ¿De dónde venía? ¿Por qué había mal en el mundo a la teología judía? ¿Mm? Muy bien. ¿De qué relato? Del relato del Génesis, muy bien, de Adán y Eva. Dios había creado el mundo bueno, pero resulta que los primeros hombres pecaron y ahí aparece el mal. O sea, hasta que el hombre no pecó, mal, pero fue por culpa del primer hombre y la primera mujer que comienza a aparecer los males y las enfermedades y la tierra que está desértica, la falta de agua, la falta de comida y al final la muerte. Todo viene por culpa del hombre. Y es responsabilidad humana ya todos estos males. Esto claramente es la teología judía y lo encontramos en los textos. Según la tradición judía, los males que sufría el hombre eran consecuencia de su pecado. Y como ustedes maravillosamente me lo han dicho recién, Génesis enseñaba que Dios creó un mundo bueno, pero el hombre con su ciencia desencadenó todos los males. Y entonces todos los males que nosotros sufrimos es porque alguno de nosotros ha cometido. Pregunto, ¿los apocalípticos podrán sostener esto? ¿Estarán conformes con esta respuesta? Acuérdense siempre que los apocalípticos están enfrentando un mal espantoso, nunca visto, que ha caído sobre el país. Una cosa horrible. Y entonces, esta teología de que, bueno, nosotros hemos hecho algo mal, eso nos ha venido. ¿Podrá los apocalípticos sentirse cómodos con esta idea? No, ¿por qué no? Ujú. Porque los males que nosotros podemos cometer, limitado. Yo me puedo pelear con mi vecino, enojarme con el otro, pero ¿qué pecado podemos cometer nosotros para que venga semejante mal espantoso país, que destruyan el templo, que contaminen con carne, con sangre de cerdo? Estos males son desproporcionados frente a los pecados que podemos con nosotros. Entonces los apocalípticos decían, esta teología no va más. Debemos seguir diciendo que los males que estamos sufriendo es porque nosotros nos hemos hecho alguna macana y hemos hecho algo malo. Esto es desproporcionado. Aquí hay un mal exterior mucho más terrible. Entonces la teología del Génesis a ellos ya no les... Y la respuesta que daba la teología tradicional no iba. A pesar de que esta es la teología tradicional, miren, la encontramos en los profetas, Jeremías, Amós,
Si ustedes que han leído muchas veces los profetas, siempre decían que todas las desgracias del pueblo eran por los pecados. Por tal pecado y por tal pecado viene esto. Los militares, los problemas económicos, los problemas de salud, todo era por lo nuestro. Y esta es la teología tradicional para los profetas y para todos los de aquella época, los fracasos políticos, las crisis del pueblo, todo castigo divino por los pecados. Y si se arrepentían, iban a obedecer a Dios, Dios los libraba de los males. Esta era la teología sencilla llegada de la apocalíptica. Por eso los profetas, ¿qué hacen? Permanentemente a la conversión. El país está mal, cambien de vida y va a estar todo mejor. Si ustedes se portan bien, pero claro, cuando uno ve lo que están sufriendo apocalíptico, por más que todos nos portemos bien, no acción. Y entonces esta teología dejó de ser válida. Para los apocalípticos, la explicación ya no era convincente. Primero, porque les mostraba que en el mundo no solo sufrían los pecadores, sino también los justos. O sea, mucha gente que se portaba bien y que hacía un esfuerzo por ser buena, padeciendo todas estas desgracias. Y en segundo lugar, perdón, porque la situación del pueblo no mejoraba nunca, ni cuando se arrepentían y volvían a Dios. O sea, muchas veces hacían ceremonias de conversión, pedían perdón, las desgracias seguían. Entonces no era cierto que las desgracias que ellos pasaban eran de sus propios pecados. ¿Y a qué conclusión llegaron los apocalípticos sobre este tema, sobre el origen del mal? Hasta ese momento el origen del mal venía de Dios, que los castigaba por culpa del pecado. ¿Qué habrán pensado los apocalípticos? Muy bien, que es esta otra fuerza satánica la que está generando estos males. Decían que los males que sufría el mundo no tenían su origen en un castigo de Dios, sino en Satanás. O sea, no era que Dios estaba capolo porque se portaban mal, sino porque hay un ser malvado llamado Satanás, mal por su cuenta, sin importar si nosotros somos buenos o malos, sin importar si somos justos, Satanás nos ataca por igual. Y entonces ya no hay porción entre el mal, los pecados que cometemos y el mal frío. Por alguna razón desconocida, y presten atención a esta idea que les puede parecer extraña, pero después la vamos a encontrar también. Por alguna razón desconocida, Dios le había cedido temporalmente más el control de la creación, la cual se hallaba por el momento en su dominio. O sea, los apocalípticos decían, hay una fuerza superior que es Satanás que está mandando los males. ¿Y por qué Dios no hace algo para frenarlo? No lo sabemos, pero Dios es como que le ha permitido, le ha dado como un tiempo, Satanás ataque al mundo y haga mal. Después va a recuperar, pero por el mundo está bajo el control de Satanás. Esta idea la encontramos muchísimo en los protestantes que, como digo, creen que por alguna razón desconocida, Satanás anda haciendo males y mandando desde o metiéndose en las familias, en la gente. ¿Y por qué? No lo sabemos. ¿Por qué Dios no nos defiende? No lo sabemos. O sea, es como que Dios le ha dado permiso para hacer estas cosas. Y entonces, temporalmente, por un tiempo, Satanás está a cargo del mundo. Esto pensaban los apocalípticos. Y por fuerzas del mal mandaban enfermedades, accidentes, violencia y muerte. ¿Y eso es porque yo me he portado mal? No. ¿Y me enfermo porque soy pecador? No. Porque Satanás está manejando los hilos de la historia como a él, porque hay un dualismo, una fuerza del bien y una fuerza del mal. Pero Dios en algún momento iba a volver a controlar el mundo y pondría los poderes del mal para instalar su reino.
Entonces, los políticos decían, sí, miren, estamos padeciendo muchos males, son desproporcionados los males, pero es por un tiempo. Dios va a retomar el poder, volver a hacerse cargo. ¿Y por qué le ha dado permiso a Satanás? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en un momento Dios va a poner fin a todo esto y Él va a volver a ser el reino del mundo, el reino a la tierra. Tercera idea de los agnósticos: el fin del mundo es inminente. La idea también la desarrollaron ellos. Los judíos tradicionalmente pensaban que algún día Dios iba a intervenir en la tierra, poner fin a las injusticias y un orden nuevo iba a aparecer en el mundo. Esto lo encontramos desde antiguo, cuando los judíos preocupaban de ver lo mal que estaba el mundo, decían intervenir iba a poner orden. ¿Se acuerdan cómo se llamaba a ese momento en el que Dios iba a ir y poner orden? En la época más antigua, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaban los profetas? El día de, el día de, el día de Yahvé, el día de Yahvé, muy bien. El día de Yahvé era el día que aparece. Cuando venga el día de Yahvé, Dios va a intervenir. ¿Y qué era el día de Yahvé? El día en que se iba a cansar de ver tantas injusticias. Los reyes son unos corruptos, manejando malas cosas, va a llegar el día de Yahvé. Pero ¿cuándo? Nunca lo dijeron. Fecha. Solamente anunciaron, y como digo, desde muy antiguo, convicción judía de que Dios en algún momento se iba a meter en la historia, iba a intervenir, iba a poner fin a todos estos males, y en la época más antigua, como digo, le llamaban el día de Yahvé. Lo encontramos en Amós, en Oseas, en Isaías, todos vienen hablando del día de Yahvé. Posteriormente se le nombre y pasó a llamarse el reino de Dios, o sea, se lo identifica con el reino de Dios. El reino de Dios no es más que el día de Yahvé anunciado por los profetas. Pero de cuando Jesús habla, bueno, el diluvio en realidad no aparece como un día de Yahvé porque estamos en la época, digamos, prehistórica, digamos así. Es a partir de los y concretamente con Amós, es cuando en realidad sería distinta. ¿Por qué? Porque lo que hizo Dios en el diluvio fue exterminar la humanidad para que aparezca una nueva. Pero aquí ya no va a haber más humanidad trabajando. ¿Por qué? Porque la humanidad, por más que se esfuerce, nunca va a poder hacer bien. O sea, el hombre nunca va a ser la solución de la humanidad, nunca. Le da plazos, le da permisos, pero el único que va a poder solucionar es Yahvé. Por eso se le llamaba el día de Yahvé. O sea, el día en que Dios tome en manos el carril de la historia y Él se ponga a gobernar. No había leyes de cómo iba a ser eso, no había imágenes concretas, se hablaba del día de Yahvé. Y ese día los profetas decían y pensaban, por más bueno que sea un rey, por más santo que sea un gobernante, favorecer a sus parientes, va a poner a alguno en el puesto, o sea, siempre sus puntos débiles. Nunca va a haber alguien que pueda gobernar completamente la entidad del mundo. El único que lo puede hacer eso es Yahvé. Y por eso el día de Yahvé en algún momento puede ser. Pero el punto débil de esta prédica era que nadie decía nunca cuándo. ¿Cuál fue la originalidad de los apocalípticos? Ya llega dar una fecha, cosa que nunca había hecho ningún. Y entonces, mientras la teología tradicional no sabía y pensaba que se iba a producir en algún tiempo lejano, porque no había signos señales,
Los apocalípticos, por la dolorosa realidad que atravesaban, la convicción de que el fin del mundo ya estaba cerca. O sea, ya no podemos esperar más. ¿Qué más puede pedirnos Dios que aguantemos para que Él se meta en la historia? ¿Ya qué más nos puede pasar? Ya peor que es, acuérdense que para el mundo no era la inmensidad que es hoy para nosotros. El mundo era una cosa más chiquita, estaban sufriendo de una manera tan espantosa que era prácticamente todo el mundo estaba mal. Y entonces el mundo tenía que ser modificado y cambiado. Dios no podía ver que se prolongara mucho más el sufrimiento de los fieles, porque si no, ya no iba a quedar nadie para poder disfrutar de esta intervina. Si había tanto sufrimiento, era porque la situación no daba para. Y entonces ellos hacían el siguiente raciocinio: cuanto perdamos, más cerca está el fin. Y cuanto más dolorosa sea la situación, menos tiempo queda para que se acabe la historia. Los dramas que vivían, señal de que la historia ya se estaba acercando a su fin. Entonces, de ellos es haberle dado fecha general, no es que dijeron mañana pasado, pero le dieron una fecha, es inminente de este día de Yahvé que los profetas vienen anunciando hace tiempo. Sí. Ariel, con respecto a eso, sí, tú dices que mientras más mal la estemos pasando, cerca el fin, ¿no? Pero no provocaba también esa situación un cierto quedémonos tranquilos porque a pesar de lo mal que nos estamos pasando, se nos va a arreglar todo. Entonces no sucede nada. Sí, claro. Y esa fue la idea de los la idea teológica de los apocalípticos. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esto? Nada. Los macabeos dieron esta. Tenemos que salir a luchar y a combatir. Y esa fue la respuesta militar. Pero la respuesta lógica es, no tenemos nada que hacer. Mejor dicho, sí tenemos algo que hacer. Ser y perseverar. O sea, no pierdan la fe. Te están pasando cosas horribles, no la fe. Esa es la misión del creyente. No perder la fe por más dura que sea la realidad. Y entonces, digamos, esta situación que está viviendo no da para que el hombre haga nada. Por eso, después, no sé si se acuerdan, el segundo día, cuando vimos una de las razones por las cuales desaparece la apocalíptica, es por esto, porque no te da salida para que hagas. O sea, termina uno quedándose de brazos cruzados e inoperante porque es Dios el que va interviniendo. Y la última idea es la del reino de Dios, la cuarta idea de los apocalípticos. Profetas y la tradición judía hablaban de una intervención de Dios, no daban detalles. O sea, todos hablaban de que Dios en algún momento iba a intervenir el día de Yahvé, el día de Dios, pero ¿y qué iba a pasar? No sabemos, pero ¿qué? Y no sabemos. ¿Y en qué consiste eso? Y bueno, consiste en que va a venir fin, pero y más o menos, y no sabemos, nadie daba ningún detalle. Lo que decían los profetas era que ese día, que muchos creían que iba a ser de luz, iba a ser de oscuridad de los pecadores y que le iban a pasar muy mal los pecadores, pero ¿qué detalles daba? O sea, era una idea general y vaga. Sus características incógnita. Nadie sabía concretamente en qué consistía ese. Los apocalípticos, en cambio, llenaron el anuncio de la llegada del reino con numerosos detalles. Y esta fue otra genialidad de ellos. Porque si yo sé en qué va a consistir ese reino, algo puedo aportar en esa línea. Algo puedo aportar, aunque sea de los detalles. Ahora, si es en líneas generales, no sabemos qué podemos hacer. Entonces, cuando el reino de Dios llegara, no traería solo bienes espirituales, sino que a vida y bebida para todos. Pues el reino de Dios iba a ser justo un momento en que todas las necesidades básicas nuestras iban a quedar cubiertas. Y nosotros decimos, pero qué tontería decir que uno va a poder comer. Claro, nosotros porque todos los días. Pero esa gente no comía todos los días. Pensemos en los campos de Galilea. Pensemos en los agricultores, en los
de las zonas más pobres de Judea. Comían una vez al día y con suerte. Nosotros pasamos 2, 3 horas sin comer y decimos, tengo hace 3 horas que no como. 3 horas que no como. 2 horas que no como. No digo aquí cada 10 minutos. Pero cuando estamos en nuestra casa, desayunamos y a las 2 horas decimos, ay, qué hambre que tengo, ¿no? Hambre tiene la que pasa 1, 2, 3 días sin comer y que comen frugalmente. Provoca dolores terribles el hambre. Nosotros no sabemos lo que es el hambre. Y esta gente, entonces decirle, miren, van a comer gratis todos los días, todo quieran. Eso era una promesa extraordinaria. Y van a poder tomar lo que quieran. Y va a haber agua, va a haber agua. Y nosotros abrimos el grifo y tenemos agua y decimos, qué promesa tonta. Ellos tienen que ir a buscarla en algún pozo, si había, en algún río, en algo, porque era desierto. Entonces, prometerle que van a poder comer y beber era una promesa magnífica, llena de expectativas. Y pensaron que sería una época de prosperidad y de abundancia en la tierra. O sea, la llegada del reino iba a ser para que toda la gente que está materialmente pasándola mal pudiera pasarla. Y no solamente en comer y beber. No iba a haber enfermos, ni discapacitados, ni pobres, ni excluidos, y todos gozarían del bienestar, exuberancia y vida. Esta idea es muy, muy importante para entenderlo a Jesús de Nazaret. Muy importante. Por eso tenemos que recalcar esa apocalíptica que lo va a marcar a Jesús. Los apocalípticos decían, no solamente mal porque no tenemos comida ni bebida, estamos mal porque no hay médicos, no hay remedios, no hay hospitales, no hay dónde llevar a la gente, hay discapacidad, hay gente que lo pasa muy mal. Cuando venga el reino, todos se van a sanar, todos y va a haber armonía en las familias. Y entonces, claro, la expectativa, ¿no?, era verdaderamente impactante. Sí, tranquilo, no hay problema. Te va a retar Manuel, pero no hay problema. No, es que escuchando eso, me viene esto de como que empieza a lo mejor también un tema sobre la justicia, ¿no? Esta justicia como restaurativa, que no tiene comida, que no tiene esto, que no tiene lo otro, lo va a tener ahora porque la justicia va a ser más plena. Sí, pero como vamos a ver después, no quiero espoliar lo que va a hacer Jesús y lo que va a decir Jesús, pero todo esto lo va a hacer Dios. O sea, no es que nosotros, ni la gente, ni nadie va a salir a la justicia, por eso es el reino de Dios. Dios es el que va a esta abundancia. ¿Quién va a poder traer abundancia en el mundo entre nosotros? Persona, ¿qué autoridad humana puede dar de comer a todo el mundo? Nadie, solo Dios. ¿Quién puede curar a todo el mundo de repente? Nadie, solamente Dios. Entonces, expectativas puestas en Dios. Y por eso se habla de el reino de Dios. Y va a hacer aparecer ese reino. Y él era el encargado. Entonces los chicos, ¿qué hacen? Lo anuncian para que la gente se alegre y para que la gente lo espere y no pierda la fe, porque lo terrible de esta situación, digo esta situación como nosotros ahora bajo Antíoco IV, lo terrible de esta situación es que nos hace perder. ¿Quién puede aguantar estos dolores? ¿Quién puede aguantar que tengo mi hijo que lo tengo que circuncidar? No lo puedo circuncidar, si lo circuncido me matan y mi hijo no va a formar parte de la alianza. ¿Quién que no podemos leer la palabra de Dios y no podemos ir al templo y no podemos... ¿Quién puede aguantar? Para gente creyente, muy religiosa, era una situación estable, aparte de los saqueos, de los robos. Entonces, la primera actitud es perder la fe. Pero con esta propuesta, wow, miren lo que va a venir si ustedes aguantan. Se viene el reino de Dios, entonces la gente apuesta de nuevo por su fe y persevera. Bueno, aquí el pensamiento apocalíptico. Y hasta aquí presenté ideas
como dije ayer y antes de ayer también, los apóstoles tienen muchas más ideas. Cualquier manual o cualquier libro de la se las puede resumir, pero yo he puesto estas cuatro centrales porque, por un lado, vertebrales en el pensamiento apocalíptico, y por otro lado, van a ser vertebrales en el pensamiento. Hasta aquí, sí. No, simplemente es cómo encaja o cómo encajaría el libro de Job en esta teología dualista. No sé, me interesante pues por el planteamiento de Job, que es un hombre bueno y toda la desgracia que sobrecae en él y todo lo que tiene, ¿no? Bueno, Job es un libro que se escribió 200 años antes de este problema, que también responde a otra línea de pensamiento. Hasta el pensamiento de Job, em, la teología judía enseñaba que a los buenos Dios los ayuda y a los malos no. Y eso era lo que cualquier judío sabía. Alguien, un autor que no sabemos quién es, empezó a darse esa teología no es cierta, porque hay mucha gente buena a la que le va mal, y hay gente mala a la que le va bien. Y empezó a decir, ¿cómo es posible eso? Y entonces se escribió de Job para denunciar esa teología. Y entonces el libro de Job es la historia de un hombre muy bueno, hace sacrificio, hace ayuno, hace ofrenda. Incluso si sus hijos a lo mejor no han cumplido todo, él hacía todo, y le viene una terrible desgracia. Vienen los enemigos, le matan los animales, a los hijos, le mata el ganado, le mata la suegra. Bueno, eso eran los bienes, pero mal es que también está la muerte de la familia. Y que dice, ¿qué es lo que dice Job? Fíjense lo que dice Job. Dios me lo quitó. No dice Dios me lo quitó, Satanás me lo quitó. Dios me lo dio y Dios me lo quitó. O sea, Dios es el responsable de mi desgracia y lo aceptaba. Y después vienen más desgracias. ¿Por qué? Porque, claro, Satanás le dice a Dios, bueno, pero un poquito la enfermedad ibas a ver. Y entonces Dios le dice, bueno, tócale también el cuerpo. Y dice una llaga de la cabeza a los pies, una enfermedad terrible. Hijo, agua, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y la esposa de Job le dice, pero sos un estúpido, sigues creyendo en Dios. Insultalo a Dios y mandalo a pasear y deja de creer. Y ahí es cuando Job no aguanta más y empieza a insultarlo a Dios. Y lo insulta de una terrible. Hay gente que habla del paciente Job. ¿Qué paciente Job? La gente que habla del paciente Job es porque no ha leído el libro de Job. Maldito el día que nací, maldito el día que la partera le anunció a mi madre que ha tenido un hijo, que ese día es oscuro y no haya luz, maldita mi familia. O sea, empieza a decir unas cosas terribles. O sea, no hay ninguna paciencia en Job. ¿Y por qué? Porque se queja de que no es cierto que a los buenos le va bien y a los malos. ¿Y cuál es la respuesta de Job? No hay. ¿Saben cuál es la respuesta del libro de Job? Bueno, como ustedes lo han leído, porque como es cortito, tiene 42 cada más. Entonces seguramente lo leerán todas las noches. Pero la respuesta es que el pobrecito, el autor que escribe el libro, no sabe qué dar. ¿Y saben qué solución da? Que al final le aparece Dios y le dice, ¿y vos me vas a decir las cosas? ¿Dónde estabas vos cuando yo he creado los cielos, la tierra, los cosa mayor, cuando le he dado la inteligencia a las aves, a los... ¿Dónde estabas vos? Vos me vas a decir cómo gobernar el mundo. Y que dice Job, tiene razón, he hablado mal, y se va el libro. ¿Y cuál es la respuesta? Y no hay respuesta. ¿Por qué? Y porque no hay energía, no había avanzado. Y hay falta ahí a que venga después el Eclesiastés a tener una crisis peor todavía. Peor, el Eclesiastés ya es un hombre que ya no solamente se queja de los males, sino de que un día me voy a morir. Presenta como si fuera Salomón. O sea, son respuestas diferentes a este problema como tal. Bueno,
Hasta aquí entonces el pensamiento de la apocalíptica. Vamos a ver ahora las ideas apocalípticas de Jesús. Cómo Jesús participa también de este ideario mental de los apocalípticos. Si ahora analizamos la prédica tal como aparece en los evangelios, descubrimos que Schweitzer tenía razón en esto de encaminarnos hacia la perspectiva de un Jesús apocalíptico. Schweitzer estaba orientado y nos ha encaminado a nosotros bien. El pensamiento de Jesús coincide fundamentalmente con el pensamiento de los apocalípticos judíos. Y esto es lo que ahora quiero hacer. ¿Qué voy a hacer? Estas 4 ideas que eran fundamentales en la apocalíptica y mostrarles cómo las respeta a rajatabla estas 4 ideas. Y de alguna forma nos lleva a que nosotros pensemos el Jesús que tenemos en la cabeza. El verdadero Jesús histórico en la cabeza o uno que nos hemos hecho a nuestro gusto. Schweitzer denunciaba que cada uno se ha inventado un Jesús que no es el histórico. Primera idea, el dualismo cósmico. ¿Se acuerdan qué decían los apocalípticos? Los apocalípticos creían que en el mundo hay una lucha entre Dios y Satanás. Por eso habla de dualismo. Los apocalípticos decían que el mal que hay en el mundo no puede venir de Dios, tiene que venir de Satanás. Jesús cree en eso. Jesús está convencido de eso. Ya al comienzo de su vida pública, Jesús aparece marchándose al desierto para luchar contra Satanás, ayudar a los ángeles. Son textos que todos los conocemos. Marcos 1, cuando Jesús se termina de bautizar, a continuación el Espíritu lo empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales de y los ángeles lo servían. O sea, Jesús se va a luchar al desierto con las. Miren, en aquella época se creía que los demonios habitaban en el desierto. Por eso, cuando comienza el movimiento monacal, los monjes, ¿a dónde se retiran? Al desierto. ¿Por qué? Frenar los demonios para que no entren a la ciudad. O sea, le van a hacer un favor a los ciudadanos retirándose al desierto y poniéndose a rezar en estos monasterios para que, o sea, no era una huida del mundo, como a veces hemos dicho, ellos se escapaban del mundo, no, iban a hacerle un favor a la gente para frenar a los demonios en los desiertos, no entrarán a la ciudad. Esa era la mentalidad de los monjes y de los anacoretas. Los demonios pululaban y habitaban en las zonas del desierto. Y entonces Jesús también es desierto para enfrentar a Satanás y para luchar contra él. Los otros 3 tentaciones de Jesús, sabemos que 3 es un número simbólico. Jesús fue tentado toda su vida, no tuvo 3 tentaciones. Entonces, Mateo y Lucas que Jesús tuvo 3 tentaciones y nada más. Y yo digo, qué chiste, si yo también tengo 3 tentaciones en mi vida y nunca más, hasta yo me hago santo. Pero no, o sea, no es que Jesús tuvo solo 3 tentaciones. Las 3 son un número simbólico que están todas las tentaciones de su vida. Y por eso, al fin de la última cena, Lucas dice que Jesús le dice a sus discípulos, ustedes me acompañaron en todas mis tentaciones. ¿Cuándo lo acompañaron los de Jesús en todas sus tentaciones? Si aquí estaba solo. ¿Cuándo lo acompañaron? A toda su vida. Esto nos muestra que Jesús fue tentado toda su vida. Pero los evangelios las resumen en 3 tentaciones a todas las tentaciones de Jesús. Pero sobre todo en exorcismos se ve a Jesús convencido de que está combatiendo contra demonios, espíritus malignos que se han apoderado de la gente. En aquella época se creía que los demonios entraban en las distintas categorías de las personas, se atormentaban. Con el poder de Jesús, libera a los enfermos. Por ejemplo, en Marcos 1:34 dice que a muchos aquejados de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios.
a hablar a los demonios, pues le conocía. O sea, la misión de Jesús es luchar. ¿Por qué? Porque Jesús también cree que hay un dualismo y que hay demonios que no le obedecen a Dios. ¿Y por qué no le obedecen? Y porque es una autoridad. Eso es dualismo, autoridad independiente de Dios. Entonces, estos demonios no respetan ni obedecen ni siguen órdenes de Dios. Y Jesús tiene que luchar con poder. Libera a los niños, también Jesús. ¿Se acuerdan el caso de este muchacho que cuenta Marcos? Perdón, de la hijita de la Sirofenicia, una mujer cuya hijita estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró y le rogaba que expulsara de su hijita al demonio. Si el demonio no respetaba, también una criatura la posee. Libera a los jóvenes, y este es el caso. Uno de entre la gente le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un esmudo, y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos de dientes y le deja rígido. Jesús ha subido, dice Marcos, a la transfiguración, lo lleva a Pedro, Santiago y Juan, y deja a los otros abajo, en un pueblito que hoy se llama de Burilla. La tradición dice que ahí se quedaron esos 9, y cuando baja Jesús encuentra con un lío terrible. ¿Y por qué? Porque un papá ha traído a su hijo y los 9 dice que le imponían las manos, gritaban, hacían exorcismo y no podían hacer nada. Ven llegar a Jesús y el pobre padre viene corriendo y dice: por favor, Señor, así muchacho, le he pedido a estos 9 ineptos y ninguno podía curar ni hacer nada. Jesús le dice: no, es que esto solamente se puede hacer gracias a la oración. Entonces, aquí tenemos este exorcismo donde cura a este muchacho que era lunático. Libera también 3. En el caso de la mujer encorvada, en una sinagoga había una mujer, espíritu, tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Miren, es muy importante. Esto necesitaría una clase entera explicarles, pero aunque sea en síntesis se los explico. En la Biblia no hablo que los demonios. El diablo representa el pecado, los demonios las enfermedades. El diablo representa la influencia moral, los demonios la influencia física. ¿Por qué? Porque la medicina de la época de Jesús conocía las causas de las enfermedades internas. La medicina de Jesús distinguía entre enfermedades externas e internas. Y las enfermedades externas, enfermedades. Un leproso es un leproso. ¿Por qué tiene la carne así? Y un paralítico es un paralítico. Y no sé, un manco es un manco. Pero de pronto, mudo. ¿Por qué no habla? Tiene boca, tiene lengua, tiene un demonio. De pronto aparece un sordo. ¿Por qué no oye? Tiene oreja. ¿Por qué? Tiene un demonio. De pronto aparece un loco. Por fuera es perfecto y orden, pero de pronto dice cosas absurdas. Aparece un epiléptico que está conversando y de pronto le sale espuma por la boca, se cae. Entonces, en la Biblia, en los evangelios, nunca un paralítico está endemoniado, nunca un leproso está endemoniado, pero todos los sordos son endemoniados, los mudos son endemoniados. Eso lo pueden, si tuviera, lo mostraría, pero ahora no tengo. Pero simplemente lo que quiero decirles es que los demonios, lo que hoy son los virus. Cuando nosotros vamos al médico, no aquí, soy extraordinario en Colombia, pero en otros países, cuando uno va al médico y el médico no tiene, ¿qué le dice? Tiene un virus. O sea, con eso, ¿verdad? En la época de Jesús, cuando no se sabía qué tenía, tiene un demonio. Los demonios. Hoy sabemos que los demonios no existen. ¿Por qué? Porque sabemos por un mudo. Sabemos los problemas que tiene la cuerda vocal, sabemos por qué un sordo no oye, sabemos por qué hay un epiléptico. Entonces hoy los demonios no existen. Los demonios han desaparecido. La teología, no podemos creer más en los demonios porque era un término de la medicina de Jesús, que no tiene nada que ver con el diablo. El diablo es otra cosa diferente. Los demonios eran los virus de aquella época. Y hoy, como digo, nadie cree poseído, sabemos que no existen las posesiones,
sabemos que no existen los endemoniados, sabemos que no existen los demonios, sabemos que hacer un exorcismo a una persona es muchísimo daño, mucho daño. ¿Por qué? Porque como no tiene ningún demonio, convenciendo, imagínense que me traigan a mí un endemoniado, pobrecito que tiene alguna y le empezamos todos al demonio, al demonio, al demonio. Si le quedaba alguna duda de que perfectamente convencida de que tiene un demonio adentro. Entonces, hacer exorcismo es tremendamente dañino. Lamentablemente en la Iglesia Católica se sigue haciendo, pero no aquí en estos países, sino en otros países lejos, lejos se hacen estos. Pero a lo que quiero llegar es cómo Jesús, que es un judío del siglo I, creía en los demonios. Okay, porque no había quien le dijera que era un término de la medicina. En aquella época todo el mundo lo creía y todo el mundo lo aceptaba. Hoy nosotros ya no lo aceptamos, pero lo creía. Sí. ¿Sí? Expulsado um demônio que 2 pastores não expulsaram. Muy bien. A mulher tinha ria del trigêmeo. Ela foi médico, ¿Está bien? teve segurança para ir com esse. Se Perfecto. for. ¿Sí? Yo como sacerdote me llamaron para hacer exorcismo y yo también he muchos poseídos, ¿sabes cómo? Enseñándole que no existía el demonio. Y hacer los textos y mostrándole que era un término de la medicina de aquel tiempo. Una vez me trajeron una mujer, pobrecita, le habían hecho 6 exorcismos, 6 exorcismos, y se curaba, pero volvía a recaer, y se volvía a curar y volvía a recaer, y curaban el síntoma, pero le dejaban la raíz. Entonces, al final yo le dije, mire, me he hecho 6 exorcismos, mire, yo le expliqué todo, y me dice, pero entonces yo nunca he tenido, nunca, pero jamás he tenido un demonio. No solamente no ha tenido, no lo va a tener nunca. Esa mujer se fue sin volver a tener ninguna posesión. O sea, cuando enseñamos a la gente la verdad, la gente se libera. Y lamentablemente en nuestra iglesia todavía hay muchas prisiones. Lo que quiero llegar es que Jesús cree en los demonios y como judío de aquel tiempo es hijo de su tiempo y siente que luchar en este dualismo. Cuando Jesús se enfrenta a los demonios, estos sabían en los evangelios que él ha venido a acabar con ellos. Por ejemplo, había en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos, sé quién eres tú, Dios. O sea, los exorcismos son una especie de batalla cósmica. Jesús libera con el poder de Dios contra Satanás. Por eso, siempre que Jesús aparece haciendo estos exorcismos, es por su mente apocalíptica de que hay un dualismo contra el cual él tiene que luchar. Jesús pasó tranquilamente por este mundo haciendo exorcismos, sino que fue duro conflicto en el que tuvo que ir liberando a todas estas categorías. Bueno, esta es la primera idea apocalíptica de Jesús. Segundo, el origen del mal. Y hemos visto cómo los apocalípticos creían que los males que le aquejaban al hombre se debían a que Dios, por un motivo desconocido, había permitido a Satanás dominar momentáneamente el mundo. Y Jesús también cree eso. Jesús cree que Dios le ha dado permiso a Satanás para que atormente a los hombres. ¿Por qué lo creen los apocalípticos? Y tenemos varios textos en los que aparece esta idea. Por ejemplo, cuando manda a los 72 discípulos, dice: regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios tienen tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo un rayo. ¿Qué hace Satanás en el cielo? Domina desde el cielo, porque es un poder como Dios. Está junto a Dios, Dios y Satanás. Y los dos están luchando en este campo de batalla. Y Jesús cree que Satanás, pero con su llegada, empieza a caer. Con la llegada de Jesús, Satanás va perdiendo su lugar. Para Jesús, hasta ese momento,
Desde las alturas ejercía su influencia y señorío, pero cuando él los manda a los discípulos a predicar, va perdiendo terreno Satanás. La idea de Jesús. En capítulo 12 de Mateo, cuando él hace los fariseos lo acusan, lo critican y dice, este expulsa a los demonios por Beelzebul, príncipe de los demonios. Pero Jesús les dijo, el reino dividido va a la ruina. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo va a decir su reino? Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha llegado el reino de Dios. Miren, Jesús aquí habla del reino de Satanás. Jesús habla, ¿ven? ¿Cómo va a subsistir su reino? Para Jesús, Satanás es un rey poderosísimo, al mismo nivel que Dios. Idea apocalíptica. Dice que él reina sobre la tierra y tiene dominio y poder. ¿Y de dónde sacó ese Satanás para reinar? Jesús no lo explica, porque los apocalípticos no saben por qué Dios le ha permitido a Satanás que se haga cargo un momento del mundo y mande tantos males. Lo único que hace Jesús es afirmar que él con su misión le va ganando terreno a Satanás, pero es el que domina y gobierna. Miren esta otra idea en el capítulo 3 de Marcos, de entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes si primero no ate, entonces sí podrá saquear sus bienes. Jesús acaba de asismo y lo critican a Jesús, le dicen y Jesús dice, nadie entrar en la casa del fuerte. ¿Quién es el fuerte? Satanás. O sea, Jesús llama a Satanás el fuerte. Él es el poderoso. Es un título de Dios, pero para Jesús es un título de Satanás. Y también llama el dueño de la casa. O sea, nadie puede entrar en la casa del fuerte. O sea, Satanás es el dueño de la casa. ¿Qué es la casa? El mundo. El dueño de la casa es Satanás, el dueño de Satanás. Y miren qué curioso, ¿saben a quién los judíos, el dueño de la casa? A Dios. Y Jesús lo llama a Satanás. Y aquí les pongo algunas citas, algunos textos para que vean, por ejemplo, en el Tratado de Berajot, en el Midrash de los Salmos, aparece como el dueño de la casa. Y Jesús lo llama a Satanás, el dueño de la casa, el fuerte. Como apocalíptico, piensa que Satanás ocupa el lugar de Dios, pero gracias a sus exorcismos lo va a terminar atando para que vuelva Dios a gobernar. Miren este último texto de Juan. Ahora es el juicio ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Jesús le llama el príncipe de este mundo a Satanás. Todas estas son ideas prácticas que Jesús las ha mamado de este movimiento al cual él se ha adherido. Tercera idea, el fin inminente. Igual que los apocalípticos, Jesús estaba convencido de que el fin de los tiempos es inminente. Lo vemos en sus primeras palabras cuando Jesús sale a predicar. ¿Se acuerdan cuando Jesús, después del bautismo, dice Marcos, después que Juan fue entregado, marchó a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios? El tiempo se ha cumplido, el reino está cerca. Palabras apocalípticas. Creer que ya llega el reino de Dios, eso es apocalíptico. A los discípulos les pide que anuncien también eso. Es cuando Jesús manda a los discípulos a predicar en el sermón. Jesús envió a los 12 con estas instrucciones. Vayan proclamando que el reino está cerca. O sea, Jesús lo pregona eso y los discípulos también que anunciar. Jesús varias veces va a decir que el mundo está cerca. Miren, por ejemplo, también en este texto de Mateo, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y si también en esta los vayan a otra. Yo les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de el Hijo del Hombre. Este otro texto les decía también que algunos de los aquí presentes no morirán sin ver antes la venida de Dios con poder. Estas frases las tiene que haber dicho Jesús. ¿Saben por qué?
Porque es cierto que en los evangelios hay muchas frases que Jesús no las dijo y que le en su boca, pero le pusieron en su boca para hacerlo quedar bien. Estas frases lo hacen quedar mal a Jesús. ¿Por qué? Porque no se han cumplido. Por lo tanto, es imposible que sean inventadas por los evangelistas, porque Jesús queda muy mal con estas frases. Por lo tanto, tienen que ser históricas, frases que realmente las dijo Jesús y pudieron silenciar o acallar los evangelistas. También en sus secciones Jesús permanentemente les dice, prepárense, cuídense porque ya llega el rey. Capítulo 13 de Marcos, el famoso sermón escatológico. De la higuera aprendan esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también cuando vean que sucede esto, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo, pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Esta generación. En el versículo 33, estén alertas y vigilen porque no saben si llegará ese momento. Sería absurdo que Jesús les pida que vigilen si va a venir siglos después. Si tienen que vigilar ellos es porque ellos van a presenciar. En Mateo, también ustedes estén preparados porque en el momento menos pensado, el Hijo del Hombre. Lucas 21, no se dejen aturdir por los excesos, la embriaguez y la de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, sobre todos los habitantes de la tierra. Bueno, hay que cuidar los excesos, hay que decir al Padre esta noche, no tiene que haber excesos de festejo. Bueno, esta invitación a la vigilancia solo tiene sentido si para Jesús el momento ya estaba a las puertas. Y la última idea, para mí la más importante, los detalles de la llegada del reino de Dios. Como los apocalipsis, Jesús creía que la aparición del reino de Dios sería una época de prosperidad material en la tierra. Cuando leemos lo que Jesús piensa del reino de Dios, nos damos cuenta de que Jesús nunca creyó en el cielo, ni creyó en la otra vida, porque describe cómo va a ser ese paraíso de una manera tan material que no puede reflejar la vida eterna. Jesús no habla del cielo ni de una vida en el más allá. Como buen judío, creía en un mundo aquí, en la tierra, donde por un lado los pobres iban a tener sus necesidades cubiertas, los enfermos se verían curados, todos podrían comer, beber y vestirse, sin penurias, y lo vemos en sus dichos más importantes. Por ejemplo, Pedro tomando la palabra le dijo, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo, hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo, yo les aseguro, en la región, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el trono y heredará la vida eterna. O sea, Jesús les promete casas, tierras. ¿Eso va a haber en el cielo? No. ¿Por qué? Porque van a recibir muchas bendiciones aquí en la tierra y la vida eterna. Pero la tierra no es en el cielo. O sea, Jesús sí creía en la vida eterna, pero produjera la resurrección de los muertos y vamos a resucitar todos aquí a la tierra y va a ir para siempre aquí, pero no en el más allá. Por eso Jesús les promete bienes materiales y la vida eterna. Cuando describe cómo será el reino, lo imagina un gran banquete. En el sermón de la montaña, de la llanura, porque es la versión de Lucas, felices los que tienen hambre porque serán saciados. El reino van a tener para comer. Mateo dice, muchos vendrán de occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Imagina que el reino va a ser una mesa inmensa donde Abraham, Isaac y Jacob van a llegar, se van a sentar en la mesa y va a ser que todo el mundo venga a comer gratis y todo el mundo lo pase bien. Eso es el reino de Dios para Jesús, que todos tengan cubierta esa necesidad. Una vez dice que Jesús estaba comiendo en una casa, uno de los comensales le dijo, dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. O sea, el reino de Dios va a ser para poder comer tranquilo.
no estén preocupados diciendo qué vamos a comer, con qué vamos a vestirnos. Busquen primero el reino y su justicia y todas esas cosas se les dará por dura. En Lucas 22, en la última cena, ustedes son los que han perseverado conmigo yo por mi parte dispongo un reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí. Coman y beban a mi mesa en mi reino. Este es el reino de... Vemos entonces que las promesas de Jesús para la vida futura son bastante terribles. Y por eso Jesús, como anuncia que va a llegar esto, donde no va a haber enfermos, no va a haber hambrientos, no va a haber gente que lo pase mal, como algo del reino, ¿qué hacía él? Curaba a los enfermos, multiplicaba, sanaba a la gente que estaba mal, perdonaba los pecados. ¿Por qué? Porque es pasar cuando llegue el reino. Y fíjense, ¿por qué Jesús no le dio de todos los hambrientos? Porque lo iba a hacer Dios en el reino. Jesús lo hacía como un bautista, nada más. ¿Por qué no curó a todos los paralíticos? Porque Jesús donde muestra de lo que iba a pasar cuando venga el reino. Dios iba a hacer que todos los paralíticos, esta era una señal nomás. Por eso Jesús hace estas pequeñas señales, que eran signos o señales de ese reino que iba a venir. Así se entiende que durante su vida le dedicara tanto tiempo a asistir a enfermos, multiplicar panes, comer con los pecadores y excluidos. Y era una manera de adelantar la llegada del reino, que consistía en el bienestar de la gente. Bueno, conclusión, fue un profeta influido por la corriente apocalíptica y probablemente la conoció de Juan el Bautista y luego la desarrolló a su manera. Por eso el único tema de su predicación fue que lo conocemos en Lucas, salió y se fue a un lugar solitario, la gente lo andaba buscando y llegando donde él, tratando de retenerlo para que no los dejara. Pero él les dijo, en otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque para esto he sido. Bueno, con esto terminamos y aquí quisiera hacer una reflexión y un pensamiento. Jesús, de lo único que habló en su fue la llegada del reino. Y la llegada del reino era un mundo mejor. Un mundo mejor, no hubiera hambre, no hubiera injusticia, no hubiera enfermos, nadie lo pasara mal. Ese fue el sueño. Y es el sueño más grande jamás imaginado. Ningún ser humano nunca se imaginó semejante proyecto como el proyecto de Jesús. Y ahora la pregunta del millón. ¿Jesús se equivocó? Porque ese reino no llegó. Nunca llegó el reino. ¿Jesús se equivocó? La respuesta que yo doy es no, se equivocó. Pero Jesús tenía un conocimiento limitado. Porque el enviado divino que sea, un judío del siglo I, no podía saberlo todo. Jesús acertó en todo menos en una cosa. Le faltó un solo dato a Jesús en lo que no acertó. O sea, sí acertó en que tenía que llegar ese reino y que iba a venir a transformar el mundo. Pero el dato que le faltó fue que Jesús creía que ese reino lo iba a hacer Dios. Dios iba a transformar este mundo para que no haya hambre, no haya sufrimiento, no haya... Y esa era su creencia. ¿Por qué? Porque todo judío del siglo I pensaba que Dios lo hacía todo. Y entonces, ese fue el dato que le faltaba a Jesús. ¿Cuál fue el dato que le faltaba? Darse cuenta de que ese reino lo tenemos que hacer nosotros. Él se equivocó. No se equivocó, se limitó pensando que era una tarea de Dios. Podía manejar, pero nosotros hoy lo manejamos. Y por eso hoy nuestra tarea, si es que queremos ser fieles a Jesús, es trabajar por el reino. Y a mí me da mucha pena ver cómo nuestra iglesia está en tantas cosas que no tienen nada que ver con el reino. Y en decretos, y en documentos, y en organizaciones, y en celebraciones, y en un montón de cosas. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el reino de Dios? Con que la gente no tenga hambre, no lo pase mal. Y a veces uno dice, bueno, pero entonces la iglesia tiene que ser una ONG. No sé, si le cortamos al evangelio las hojas donde Jesús curaba a los enfermos y a los paralíticos, va a quedar muy poquitas, ¿eh? Muy poquitas nos va a quedar en el evangelio, porque fue la tarea principal de Jesús. Por eso yo creo que
Tendríamos que reconciliarnos con este Jesús predicador apocalíptico y tratar de revertir esta forma como nosotros trabajamos como iglesia. Me parece que yo no estoy desilusionado ni desesperanzado, al contrario, veo que cada vez que nosotros ayudamos a una persona, secamos la lágrima de alguien, consolamos un dolor, tratamos de socorrer a cualquier persona, ahí va apareciendo de a poquito va apareciendo ese reino que le debemos a Jesús. Se lo debemos entre todos, porque Jesús dio la vida nada más que por eso y se lo debemos. Pero la buena noticia es que cada vez que nosotros hacemos retroceder cualquier situación de dolor, va apareciendo el reino por el cual soñó Jesús. Muchas gracias. Sin ganas de celebrar ya nada. Pero la propuesta del reino es celebrar la vida. Gracias, doctor Ariel Álvarez Valdés. Seguramente que el día de mañana cerrará con broche de oro todas estas magníficas historias, experiencias tan radicales, tan ciertas, tan evangélicas, que nos invitan a llegar a la esencia de la enseñanza de Jesús. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.